El mercado un tanto helado después de esos datos de empleo y que vamos a analizar, entre otras muchas cuestiones, con Alberto Iturralde, que es responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, pues desaceleración del mercado laboral, enfriamiento preocupante del mercado laboral estadounidense. ¿Qué te parecieron esas cifras? Irrelevantes. El problema de Estados Unidos no tiene tanto que ver con el mercado laboral y sobre todo un dato puntual. El problema lo tiene con lo que durante estos días hemos conocido de Warren Buffett, me refiero relativo a los mercados, que había sido históricamente uno de los grandes respaldos de la deuda estadounidense en cuanto al debate general. Es decir, Warren Buffett siempre acudía al bono estadounidense cuando estaba en liquidez. Hemos visto que había entrado en liquidez en un factor récord hace ya año y pico, y sin embargo ahora nos habla más del yen que del dólar y sobre todo critica la política monetaria estadounidense. Eso sí es grave. ¿Por qué? No porque de manera inmediata vaya a afectar puntualmente. Un dato del paro, como el que dais ahora mismo, quizás pueda generar una cierta volatilidad muy puntual en las bolsas, pero no es relevante en absoluto. Sin embargo, el hecho de que ya cada vez más actores importantes vayan desconfiando de la deuda, Michael Burry nos decía estos días que se iba a nacionalizar, a este paso se iba a nacionalizar la deuda estadounidense, lo cual es verdad. Si tú impones tipos de interés bajos, no te va a comprar nadie el bono estadounidense porque no confía en tu economía lo suficiente como para invertir a tan bajo rendimiento, y eso finalmente lo va a tener que comprar la Fed. Es decir, nacionalizas la deuda. Eso sí es un problema. No a corto plazo, porque durante el año que viene lo normal es que se necesite generar un gran sentimiento comprador en los inversores. Por eso Zelensky se reúne con Larry Fink cuando va a Estados Unidos. Obviamente le leen la cartilla y le dicen: oye, tú has venido aquí a hacer lo que nosotros queremos y ahora tienes que aceptar la paz para que nosotros podamos venderle los activos a la ciudadanía que comprará, porque claro, como ha llegado la paz, todo el mundo a comprar lo que ha subido ya en las bolsas en los 3 últimos años un 120%. Entonces, ese dato, el de la deuda estadounidense, sí es importante, porque podría generar durante todo 2026, lógicamente con la manipulación mediática correspondiente, un sentimiento comprador en las bolsas para luego destapar la olla y que efectivamente salga el problema de deuda con posteriores caídas de los mercados. Lo que no sabemos es si las bolsas van a aguantar hasta las midterm, que es lo que quiere Donald Trump, o pueden tener el problema antes. Esa es la única duda. Datos puntuales como el del paro ahora mismo no tienen ninguna relevancia. Y mientras tanto, bueno, otro de los aspectos destacados en el mercado, Alberto, bueno, pues estas subidas de nuevo del precio del petróleo que ha estado en una senda, digamos, más bajista por una preocupación por exceso de suministro. La OPEP que ha pactado no seguir aumentando el ritmo de producción en el primer trimestre, pero ahora tenemos de nuevo pues máximas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con ese bloqueo permanente de petroleros venezolanos. De momento, no sé si ves preocupante el mercado de crudos, si crees que está en un rango, en una horquilla, digamos, razonable. Y es que al mercado del crudo lo veo preocupante si está en 130, no si está en 56. Es decir, cuando llega el año 2022 y Rusia entra en Ucrania, ahí sí que podríamos habernos preocupado. Pero en 56 preocupante, todo lo contrario, palmas con las orejas deberíamos hacer. Ahora también estaría bien que las gasolineras, o sea, no las gasolineras, no, las refinadoras, las refinerías trasladaran el precio del crudo a las gasolineras. Pero por ahora no tenemos esa suerte. Pero no es preocupante. Probablemente hay mucho de política detrás de todo esto. Hay mucho de querer ayudar a Donald Trump a mantener la inflación lo más baja posible. Eso, lógicamente, lo van a hacer los países árabes y, sobre todo, lo va a hacer también Rusia, que está encantada de la predisposición de Donald Trump a permitirle a Rusia, obviamente, volver a los mercados internacionales con normalidad y, lógicamente, no le van a fallar. Luego está el problema de las refinerías, las extractoras de petróleo, las compañías petroleras, que en un momento determinado ven poco rentable el extraer
petróleo a ese precio. Eso es otra historia. Pero desde luego que para lo que Donald Trump necesita, que es una inflación moderada, esto es una maravilla, desde luego. Y para los bolsillos de los europeos, si no fuera porque como bien nos lo explica siempre Lorenzo Ramírez, las petroleras se lo llevan todo. Ayer vimos cómo en este caso había también algunas dificultades para Chevron, para Exxon. Mientras tanto, otros aspectos que están marcando el mercado es las subidas de la plata, mucho más que el oro. Se revaloriza un 120% este año. Yo he visto caídas del 8%, subidas del 7% en este año, sobre todo en los últimos 2 meses. Yo no sé si esto es saludable, si son movimientos especulativos de un activo considerado refugio, si es preocupante. No, es que ese es eso. Esa es la naturaleza de la plata. La plata es un precio disparatado, pero siempre lo ha sido. Claro, cuando hablas de refugio, un activo, sí, podríamos llamarlo activo, no tiene flujo de caja, pero un metal precioso que es capaz de caer un 76%, hombre, como reserva de valor, no es lo más recomendable. En sus peores tiempos el oro pues ha caído pues un 40 y pico por ciento en los últimos años. Sí que en los años 80 tuvo más caída, después de un subidón enorme, pero en condiciones razonables, el movimiento de 2011 en el oro, de subida, no fue tan acusado como el de los 80 en el oro. Entonces, una caída del 45% es una señora caída. Pero es que lo de la plata es exagerado. Entonces, la plata podríamos decir que es el caballo loco de los metales. Y probablemente lo va a seguir siendo, porque seguimos con un ratio oro-plata relativamente moderado. Moderado me refiero a que sigue siendo bastante favorable hacia la plata. Andamos ahora por zonas de 65, 64. Y en algún momento de todo este disparate de la plata, probablemente lo vayamos a ver en zonas de 35. Así es que la plata lo más normal es que continúe funcionando más alcista que el oro durante más tiempo. Y nada, a disfrutar, es una maravilla. Si es que lo que nos está, claro, a disfrutar por el lado de quienes tienes plata, pero quienes deberían estar mirando ahora la deuda, lo que hemos comentado al principio, de reojo, hay que mosquearse cuando menos, porque el hecho de que todos los metales estén subiendo no es la mejor señal para la economía, de hecho es bastante mala. Es decir, bolsas alcistas y metales alcistas, eso es un cóctel explosivo, porque lo que te está queriendo decir es que hay dinero huyendo de algo. ¿Y de dónde está huyendo? Pues muy probablemente de la deuda. Así es que cuidadito con ese cóctel. El 10 años japonés, ya que lo citas, 1,97%, de nuevo cogiendo impulso, subiendo más de un 1%. No sé qué consecuencias puede tener esto para los flujos de capital, que ahora, bueno, pues el bono japonés esté en unos precios tan atractivos que no se veían en los últimos 18 años, en un momento, pues entiendo que es clave con los planes de expansión fiscal del gobierno, con el gobernador Kazuo Ueda, que parece que va a iniciar un ciclo alcista de tipos, o al menos mañana o pasado, mejor dicho, va a ajustar de nuevo al alza hasta el 0,75. ¿El rendimiento de los bonos japoneses preocupa? Debería, sobre todo a Europa, fíjate, porque claro, todo el mundo dice, no, es que Japón es el mayor tenedor de deuda estadounidense. Estados Unidos tiene 1000 recursos para intentar paliar el golpe que supone perder esa inversión de Japón. Bueno, no es que no le vaya a importar, lógicamente le va a importar y le va a afectar, pero Estados Unidos puede robar los recursos de Europa, como ya lleva haciendo durante los últimos años, para asegurar su economía o por lo menos para mantenerla en el menor dolor posible. Pero Europa no. ¿Europa a quién le va a robar? ¿Qué va a intentar volver a África, al Níger allí a robar uranio? No, ¿verdad? Pues esos son los que tienen el problema. ¿Por qué? Porque Japón no solamente ha invertido en Estados Unidos, también ha invertido mucho dinero en Europa, porque como ellos tenían que colocar en algún lado toda esa gran cantidad de yenes de la que no tenían ningún rendimiento en Japón, pues había que repartirlo por el mundo. Y buena parte de ese mundo ha sido Europa. Así es que sí, es preocupante, pero curiosamente es preocupante para donde menos estamos mirando, que es para Europa. Porque claro, como Estados Unidos tiene tanta deuda y Japón tiene la mayor parte de esa deuda, pues miramos a Estados Unidos. Pero no, el problema está en Europa. Es decir, las colonias van a caer siempre antes que la metrópoli. Y eso significa que la que tiene el problemón es Europa. Vamos a ver qué pasa durante estos próximos meses con la deuda europea. No tiene buena pinta.
La francesa. Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Por cierto, ¿algún comentario sobre la deuda francesa? Tengo poco tiempo, ¿eh? No, que esto lo sabe mucho mejor que yo Lorenzo Ramírez. Pero sí, tienen muchos problemas por deuda pública y deuda privada. Así es que no quiero hacer un comentario porque además la deuda no es mi campo específico. Buen día y buen negocio. Responsable de operativa DAX, Alberto Iturralde. Un abrazo. Fuerte abrazo.